buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un proyecto extraordinario del gobierno dominicano. Se trata del programa de medicamentos que la gente conoce como el Promese-Cal. Y para ello hemos invitado a su director general, el licenciado Antonio Peña Mirabal, para conversar sobre los aspectos médicos y de seguridad social y de ayuda a la comunidad que mantiene este programa. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispun, el jefe de redacción de Apertura, el periodista José María Reyes, el subjefe de redacción Eli Heiliger, y los periodistas de la redacción integrada de Diario Libre, Lisania Batista y Ramón Rodríguez. En unos instantes arranca este diálogo libre con el licenciado Antonio Peña Mirabal, director general de Promese-Cal, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, don Adriano, buenos días, estimado periodista. Gracias por permitirnos llegar a tanta gente a través del Diario Libre y dar a conocer parte de lo que estamos haciendo en Promese-Cal. Promese es un programa de, vamos a decirlo así, de mucha promesa. Mucha gente lo concibió desde el principio como un gran programa social para dotar de medicinas importantes a las comunidades. ¿Cuál ha sido el desarrollo de Promese? Bueno, Promese-Cal, su historia arrancó en el año 1984 con un decreto del presidente Salvador Jorge Blanco, y en aquella ocasión solamente como que se limitaba a asistencia a través de las farmacias, boticas populares que se llamaban en aquella ocasión. De ahí a la fecha ha habido una transformación extraordinaria que viene a, vamos a decir, a coronarse en el año 2012, cuando el presidente Danilo Medina Sánchez, a través del decreto 608-12, lo convierte a Promese-Cal en una central de apoyo logístico, y de ahí viene el CAL. Producto de la gran diseminación que había en la adquisición de medicamentos para la Red Pública Hospitalaria Nacional, que es muy bueno aclarar, porque la mayoría de la gente, de la población, incluso hasta muchos periodistas entienden y creen que Promese-Cal solo es farmacias del pueblo o botica popular. Y Promese-Cal tiene la gran responsabilidad de mantener abastecida la Red Pública Hospitalaria Nacional. Entonces, estamos hablando de alrededor de 200 hospitales que hay en nuestro país, 9 regionales de salud, y a través de esas 9 regionales de salud, nosotros abastecemos a 1.745 unidades de atención primaria, que son esas pequeñas clínicas rurales que hay diseminadas en toda la geografía nacional. Y ese es el CAL, o sea, como central de apoyo logístico, se le quitó a los hospitales la capacidad de poder comprar ellos. Imagínense lo que había en el mercado. Cada hospital comprando medicamentos, competían entre ellos, y los costos y los precios de esos medicamentos se disparaban solamente por el efecto de oferta y demanda. Y además toda la transparencia y ese tipo de cosas con que se realizaban esas compras, la cual no era, vamos a decir, tal cual lo refleja la ley 34006 en este momento, que es el mecanismo que Promese-Cal utiliza para la adquisición de todos los medicamentos que adquiere, medicamentos e insumos médicos. Entonces, a través de ese decreto se concentra en Promese la capacidad de abastecer esa Red Pública Hospitalaria Nacional. Y la última licitación que nosotros hicimos para abastecer el periodo abril 2018 hasta marzo 2019, nosotros compramos por un periodo de 12 meses. Nosotros hicimos una inversión en ese momento de 2.200 millones de pesos para comprar todos esos medicamentos e insumos médicos. O sea que esa parte de abastecer a la Red Pública Hospitalaria es desconocida, pero
es nuestra responsabilidad y hacer eso representa un gran esfuerzo por parte de la institución, porque primero tenemos que montar una licitación pública nacional con la interacción de todos esos intereses que se manejan alrededor de una licitación que es de alrededor de 3.000 millones de pesos, nuestro valor referencial. En la última participaron, por ejemplo, 110 oferentes, retiraron el pliego. ¿Todos los nacionales? Nacionales y representantes de firmas internacionales, distribuidores locales. 110, de los cuales solo 79 hicieron oferta y 78 resultaron adjudicados. Nosotros en esa licitación adjudicamos, como dije, 2.200 millones de pesos, de los cuales el grueso, 1.500 millones, fueron de medicamentos, el resto es material gastable y otro tipo de cosas. ¿Cuántos, digamos, tipos de productos se compran en una licitación como esta? El catálogo de Promesecal son de alrededor 1.200 productos, entre medicamentos e insumo médico. Cuando hablamos de insumo médico nos estamos refiriendo a todo el material gastable que se utiliza en la República Hospitalaria. Gasa, aguja, jeringuilla, bajantes de suero, ¿cómo se llama? Damos la bienvenida al doctor Miguel Ureña, que se integra con nosotros y es nuestro asesor allá en Promesecal. O sea, todo ese material gastable que se utiliza en hospitales es Promesecal también que lo suministra. Y eso la población no lo sabe, no lo sabe, pero yo digo que es la gran tarea de Promesecal, mantener esa red pública hospitalaria abastecida mes tras mes. No es fácil, porque estamos hablando de un movimiento, de una logística que hay que montar con las limitaciones que tenemos. A veces yo necesito camiones para poder seguir operando, tengo el pedido listo en la mesa para ser entregado y por falta de camiones, entonces se nos retrasa. Entonces, eso para mí ha sido la mayor transformación, atendiendo a su inquietud, Adriano, ha sido la mayor transformación que ha sufrido Promesecal en el tiempo, haberla convertido en esa central de apoyo logístico y que hasta el momento Promese con sus vamos a decir, altas y bajas, ha podido satisfacer plenamente ese requerimiento que se le estableció a través de ese decreto. Pero hay quejas siempre de que los hospitales están desabastecidos. ¿A qué se debe? Bueno, ¿dónde está el cuello de botella? Déjeme decirle, como nosotros hacemos una licitación pública nacional para comprar por un año, a cada oferente que gana, a cada adjudicatario, nosotros le entregamos un programa de entrega, porque nosotros, a pesar de que compramos por un año, eso no significa que nosotros recibimos todo por un año, o sea, de una sola entrega todo lo que se va a consumir en un año, porque no tendría sentido almacenar un producto que usted lo va a consumir en agosto del año que viene, tenerlo en abril de este año, o sea, no tendría sentido, sino que tenemos que manejar esa logística. Entonces, a cada ganador se le entrega su cronograma de entrega de medicamentos e insumos. Hay ocasiones en que a un suplidor se le afecta su operatividad. Por ejemplo, una maquinaria que se le pueda romper en su proceso de producción, ya eso no crea un problema. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento un problema con el acetaminofén, que podría generar un pequeño desabastecimiento de acetaminofén, que es uno de los productos que más la población adquiere a través de nuestras farmacias del pueblo. ¿Y qué nos genera ese desabastecimiento? Un problema que ha tenido el suplidor con la calidad de la materia prima que él trajo de fuera para poder producir localmente el acetaminofén. Entonces, ese es un elemento que Promese no controla. Y cuando eso ocurre, entonces el abastecimiento corre peligro. Esa programación que nosotros le entregamos al suplidor, entonces se pone en peligro. Y es ahí entonces cuando tenemos que empezar a buscar opciones
en el mercado privado local, lo cual nos dispara nuestros costos para poder mantener un abastecimiento, vamos a decir, no con los niveles que la demanda establece, pero sí que haya por lo menos algo en el mercado. O sea que cosas como esa a veces producen desabastecimiento en un hospital o en una farmacia. Pero además hay otra cosa. Nosotros hacemos una licitación pública nacional y hay algunos rubros que por el volumen que se adquiere, que estamos solicitando, no le llama la atención a ningún oferente por el volumen. O sea, ahí se nos quedaron 87 productos en esta licitación desiertos. Y ya estamos montando la licitación nueva para volverlo y toda la mayoría es por el volumen que estamos pidiendo. No le llama la atención a ningún oferente porque no le es negocio el volumen económico que hay de por medio y nadie oferta. Y entonces se nos quedan desiertos y el hospital que me pidió ese producto, entonces yo no puedo abastecerlo porque no lo tengo. Incluso hay productos, muchos de ellos que, o sea, ni se generan en el país ni nadie los trae. Por ejemplo, nosotros tuvimos un problema hace unos meses con un producto que se llama la fludrocortisona, que es un producto para la estabilización de la sal en el organismo de los niños perdedores de sal. Ese producto nadie lo produce en el país, pero mundialmente son muy pocos los que lo producen también. Nosotros tenemos... Y ustedes necesitan 5 cajas de eso nada más. Nosotros a través con el Hospital Robert Reed Cabral tenemos un programa que se llama Promesal, que atendemos 110 niños en todo el país que tienen ese problema. Y sin embargo, nosotros licitamos ese producto y nadie se interesa. Y eso nos creó un problema porque el abastecimiento que teníamos se nos agotó. El importador que lo traía de manera tradicional dijo, mira, no vamos a seguirlo trayendo, y hubo que hablar con Colombia, con México, con Costa Rica, en Europa, para ver quién lo tenía y poderlo traer. O sea, ese tipo de situaciones nos crean algún tipo de desabastecimiento. Otro elemento es que en la licitación, un producto que nosotros adquirimos tradicionalmente a un precio, en una licitación se nos dispara 100, 200, 300 veces el precio que nosotros tenemos registrado históricamente, y Promese decide mejor declararlo desierto antes de adjudicarlo al precio que se nos está ofertando. Porque en una posterior auditoría de Cámara de Cuentas, nos van a decir, pero usted lo compraba a 10 y ¿por qué ahora lo pagó a 30? Entonces ahí no hay explicación que valga. El que se cogió los cuartos fui yo. ¿No entienden? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, entonces se declara desierto, y eso entonces también nos produce desabastecimiento. Y también otro factor, pero que ya es exógeno a Promesecal, es la administración que en los mismos hospitales se le da a nuestros medicamentos, que es un elemento que nosotros no controlamos, pero que ustedes pudieron ver recientemente un problema que hubo en el Cabral Ibáez de Santiago, con unos medicamentos que nosotros suministramos al Cabral Ibáez de manera oportuna, y que sin embargo internamente hubo un desfalco, y hay personas, eso está en la justicia, hay personas que están detenidas con relación a eso. Eso también crea algún tipo de desabastecimiento. O sea, que el desabastecimiento tiene múltiples razones de por qué a veces en un hospital no está el medicamento a tiempo. Muy bien, doña Inés. Una de las quejas generales del consumidor, bueno, del usuario de los seguros privados de salud, es que la cobertura de medicamentos es muy baja. Tiene un seguro de salud y resulta que al año le cubre 2.000 pesos en medicina. ¿Pueden los usuarios de estos seguros acceder a Promese, a las boticas del pueblo? ¿Cuál es su relación con este circuito? A la farmacia del pueblo puede acceder cualquier ciudadano, incluso hasta extranjeros. Nosotros descubrimos en el Padre Villini, tuvimos una denuncia, porque lo bueno de la transformación que está experimentando la sociedad dominicana es que los niveles de transparencia ahora, la población se ha empoderado de ese tema y lo usa. Nosotros tenemos una línea de comunicación con la ciudadanía a través de la cual recibimos denuncias de comportamientos, de
cualquier tipo de cosa que tenga que ver con la institución, de empleado nuestro, y recibimos una denuncia a través de la línea 311 del gobierno de un ciudadano que estaba haciendo fila en la farmacia del pueblo del Hospital Padre Villini, y nos decía él que delante de él una señora salió con 2 fundas de medicamentos que compró ahí en esa farmacia, algo totalmente inapropiado y totalmente prohibido, porque la orientación que hay a las farmacéuticas y los auxiliares de farmacia que trabajan con nosotros en farmacias del pueblo es que a nadie puede vendérsele más allá del tratamiento de un 30 días. O sea, si usted va a comprar un medicamento, exacto, es 30 días lo más que se le puede vender. Y esa señora sale con 2 fundas negras llenas de medicamentos, inmediatamente llegó la denuncia. Cuando enviamos a investigar, efectivamente comprobamos que eso ocurrió y nos dimos cuenta que esa persona era venezolana. Una venezolana, parece con las dificultades que hay hoy día en Venezuela, lo llevaba a Venezuela. Entonces, cualquier ciudadano puede acceder a nuestros medicamentos a través de las farmacias del pueblo. Incluso las farmacias de la frontera nuestra es un mercado haitiano en su gran mayoría que consumen nuestros productos. Entonces, cualquier ciudadano puede adquirirlo. Ahora bien, ARS, solo nosotros tenemos un acuerdo con el SENASA. No tenemos acuerdo con las privadas. Con las privadas, porque como la ARS SENASA es estatal, entonces es el mismo equipo de gobierno y con ellos tenemos un acuerdo. Y a los afiliados de SENASA, nosotros a través de ese acuerdo suministramos a través de las regionales de salud los medicamentos que se utilizan, que ellos utilizan en nuestros hospitales. Antes de que José María pregunte, ¿ustedes venden en esas farmacias medicamentos genéricos? No venden marcas generalmente. Puede ser que aparezca una marca, pero en general genéricos. ¿Cuál es la diferencia de precio entre la aspirina genérica y la aspirina de marca? Para decir una cosa cualquiera, ¿verdad? El acetaminofén ese de marca o el acetaminofén genérico. Qué buena pregunta, don Adrián. Mire, nosotros tenemos aquí, y se lo vamos a dejar, este legajo de documentación para que les pueda servir de base para la historia que van a relatar. Tenemos un análisis de 30 productos, los más vendidos en farmacias del pueblo en el año 2017. En esos 30 productos solamente, la población dominicana que asistió a nuestra farmacia del pueblo a adquirirlo, si hubiese ido a las farmacias privadas a adquirirlo a los precios de las farmacias privadas, en esos 30 productos, durante el año 2017, la población tuvo una economía de 5.378 millones de pesos. Para poner un ejemplo, el acetaminofén es el que más se vende en nuestra farmacia. Nosotros vendimos el año pasado 53.9 millones de tabletas en farmacia del pueblo. Me duele la cabeza. O sea, 54 millones de tabletas en un año, a un precio de 25 centavos cada tableta. Eso le costó a la población 13.5 millones de pesos, 13 millones y medio de pesos. Si esos 54 millones lo hubiese tenido que ir a buscar a farmacia privada, el precio más barato del acetaminofén en farmacia privada, establecido por Proconsumidor, de acuerdo a un ranking que ellos tienen en su página de los medicamentos más consumidos en el país, el precio más barato es de 3 pesos la tableta. Entre 3 pesos y 25 centavos hay 2,75, que si usted lo multiplica por los 54 millones, le representa una economía de 148 millones de pesos en ese solo producto a la población. Pero ustedes saben cuál es el segundo más vendido, el omeprazol. El omeprazol. Nosotros vendimos el año pasado, sí, vendimos 52.4 millones de tabletas
en farmacias del pueblo, a un precio de 40 centavos la tableta. ¿El omeprazol es más barato que la acetaminofén? No, el acetaminofén es a 25. 25. A 25, ok. ¿Y el omeprazol es lo mismo que el El doctor Miguel Ureña podría ayudarnos ahí, que es el médico. Es un protector gástrico. Ah, y sí, tratamiento sí. para la acidez. Exacto, entonces, ¿Ese es el chicharrón? entonces Y el alcohol. Y el alcohol. esos 52.4 millones le costó a la población que fue a nuestra farmacia del pueblo a comprarlos 20.9 millones de pesos. Si hubiese tenido que ir a la farmacia privada, el más barato del mercado privado, una tableta cuesta 21.15 pesos dominicanos, una tableta. Por tanto, la población tuvo una economía de 1.088 millones de pesos en ese solo producto. Y así sucesivamente, nosotros lo vamos a dejar, esta relación, con estos 30 productos, que fueron los que más se vendieron el año pasado, la población obtuvo una economía de 5.300. O sea, esa es la gran diferencia de precio. Ahora bien, ¿por qué se obtienen los precios tan bajos en Promesecal? ¿Eso compromete la calidad? Son precios que, como nosotros compramos a través de nuestras licitaciones públicas que realizamos, volúmenes que nadie lo compra en el país. Nosotros compramos volúmenes inmensos. Nosotros en la pasada licitación licitamos ahora alrededor de 70 millones de tabletas de acetaminofén. Eso nadie lo compra en el país. Entonces eso baja el precio. Pero además, ¿qué otra cosa baja el precio? Nosotros no compramos marca. Nosotros compramos el principio activo. Por tanto, el acetaminofén que a mí me entregan en Promesecal no tiene que estar en un empaque bonito, no hay que mercadearlo, no hay que pagar marketing, que es donde se gasta el dinero grueso en el desarrollo de una molécula. Es usted fijar en la cabeza, en el cerebro de la gente, que eso que yo estoy vendiendo te va a curar el dolor de cabeza. Esa inversión para Promesecal no hay que hacerla. Y por eso entonces se venden, al no tener quien nos los vende, al entrar en esos costos, no tiene que entrar en costos de distribución porque es un solo almacén y ahí, entonces hay una gran reducción del precio. Y lo otro es el tema de la calidad. Nuestros precios a los cuales nosotros adquirimos nuestros medicamentos en nada comprometen el tema de que hay una mala calidad de nuestros productos. La calidad de los productos que Promesecal adquiere es incuestionable por múltiples razones. En primer lugar, quien abastece a Promese son los mismos oferentes, son los mismos productores nacionales e importadores que abastecen el mercado privado de medicamentos. Es la misma gente. La glucerna o ¿cómo se llama el otro? El Ensure, por ejemplo, que se coloca en los supermercados, en las farmacias privadas, el suplidor que lo cogió allá es el mismo que nos lo vende a nosotros. Pero igual ocurre con todos los medicamentos. Entonces, nosotros depuramos a nuestros suplidores. Es el primer paso que nosotros hacemos como garantía de la calidad. No todo el que quiera venderle medicamento a Promesecal puede venderle medicamento a Promesecal. O sea, tiene que pasar por una serie de requisitos que establece el Ministerio de Salud Pública para poder ser oferente o para poder comercializar medicamentos en el mercado de la República Dominicana. Cada producto o insumo tiene que tener su registro sanitario. Y si ustedes van a la página del Ministerio de Salud Pública y buscan ahí los requisitos para la obtención de un registro sanitario, se podrán dar cuenta todo lo que implica eso. O sea, todos los tipos de análisis, todas las certificaciones que deben depositarse. En fin, nos garantizamos en Promesecal de que los oferentes estén debidamente calificados y aprobados por el estamento gubernamental responsable de eso, que es el Ministerio de Salud Pública. Comprobado eso, entonces nosotros le damos, ok, usted puede participar en nuestra licitación. Y él entonces viene, hace su oferta. Ganó, muy bien. Como es una programación de un año, él nos va entregando de manera parcial, por lotes.
Cuando llega un lote a Promesecal de medicamentos, eso no entra directamente a nuestros almacenes, sino que se pone en lo que nosotros llamamos cuarentena. El purgatorio. Exactamente. Y ahí, entonces, hacemos una selección, una muestra, de acuerdo, porque es bueno que se sepa también que no es una muestra al azar, no es una muestra tomada a lo loco, sino que es una muestra que está regida por una tabla estándar mundial de selección de muestras para medicamentos, que dependiendo del tipo de medicamento, si es líquido, si es inyectable, si es tableta, te dice cuántas muestras, de acuerdo al volumen, te toma en cuenta el volumen del lote, te dice entonces cuántas muestras tú debes de seleccionar y de qué lugares de ese lote debes seleccionarlo para que sea representativa del lote. Y entonces, bajo ese criterio, seleccionamos nuestra muestra y esa muestra se envía al Laboratorio Nacional Dr. de Filló. Y allá, en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló, entonces se le hacen dos pruebas fundamentales para garantizar la calidad. Una, se comprueba el principio activo que ese producto está establecido. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy comprando acetaminofén, yo compruebo a través de la determinación del principio activo en el laboratorio de que es acetaminofén y no una tabletica de harina de trigo que me están entregando. Eso se comprueba ahí. Y lo otro es, se determina la potencia del producto. ¿Qué significa eso? Que si son 50 miligramos de concentración que debe de tener de acetaminofén, que me estén entregando 50 miligramos y no 20. Entonces, hechas esas dos pruebas, el laboratorio nos entrega entonces una certificación y nos dice, ok, ese lote dio conforme de acuerdo a la muestra tomada. Dio conforme, entramos en nuestros almacenes y distribuimos. Y si no da conforme, ¿qué pasa? Si no da conforme, el suplidor pierde ese lote completo, porque no se lo devolvemos, sino que junto a las autoridades de salud pública y junto al propio suplidor, los incineramos y lo destruimos. Y él tiene que resarcir a Promesecal con un nuevo lote que entra libre de costo a Promesecal. O sea, nosotros garantizamos el hecho de que sean medicamentos genéricos y que sean a un costo tan accesible para la población, no significa que la calidad de nuestro producto esté en cuestionamiento. Si hubiese algún tipo de, vamos a decir, de deficiencia en la calidad de nuestros productos, los enfermos en nuestros hospitales no se sanarían, nuestros enfermos, la tasa de mortalidad se incrementaría muchísimo. O sea, y además no vendiéramos los millones que estamos vendiendo en nuestras farmacias del pueblo. Nosotros vendimos el año pasado 1.000 millones de pesos. Y para usted vender 1.000 millones de pesos a 25 centavos, a 45 centavos, es mucho lo que tiene que vender. O sea, el volumen es alto. Entonces, si la población va y lo adquiere, porque ha comprobado que real y efectivamente tiene la calidad del lugar. Miren, el año pasado, nuestro Departamento de Vigilancia de la Calidad recibió para fines de examen 5.659 lotes de medicamentos. 5.659. 3.229 lotes de origen criollo y 2.400 lotes importados. De los nacionales, 3.224 salieron conformes, es decir, que se le aplicó ese análisis y 3.224 salieron conformes, es decir, que 5 solamente salieron inconformes, por tanto, esos se destruyeron. Y de los extranjeros, de los 2.430, 2.427 dieron conforme, solo 3. O sea, cuando usted en 5.659 lotes solamente tiene 8 lotes con dificultad, eso habla de la calidad de lo que usted está adquiriendo. Muy bien. Eso habla de la calidad. Don José María. Bueno, usted ha hecho una defensa muy buena de la calidad de los productos que vende la farmacia del pueblo y lo que se suministran en los hospitales, los precios muy asequibles, ¿cierto?
y ha hablado de esas pruebas aleatorias que hacen en los almacenes, ya cuando llegan los medicamentos. Pero todavía en la psiqui de dominicano sigue primando el hecho de que no creen los genéricos. Segundo, si ve un producto hecho en República Dominicana y otro hecho en cualquier país del mundo, cree regularmente en el que se hace en otro país. Aquí, cada año nosotros estamos divulgando informaciones de laboratorios que falsifican medicamentos. Incluso hace 2 meses cerraron uno y hay varias personas presas por eso. A mí me gustaría saber, usted habla de que hicieron X cantidad de pruebas y que varios lotes no dieron conforme a los estándares que ustedes miden. ¿A cuántos laboratorios criollos ustedes han tenido que devolverle sus medicamentos? Y en materia de pérdida que ha representado para esos laboratorios. ¿Y qué pasa con los representantes de esos laboratorios cuando ustedes logran establecer que no le vendieron productos con los niveles de estándares para ustedes llevarlos a los hospitales dominicanos? Sí, nosotros dijimos que de 3.224 lotes de productores locales, sí, criollos, solo 5 lotes salieron dificultosos. Ajá. O sea, ahí hay 5 laboratorios dominicanos. Y puede ser uno solo. Que puede ser uno solo, exactamente. ¿Qué sucede? Cuando eso ocurre, nosotros notificamos a la agencia gubernamental dominicana que tiene la responsabilidad de la persecución de la calidad. Promesecal hace esto que yo describí anteriormente, y eso no lo hace ninguna farmacia privada en nuestro país. Ese análisis no lo hace nadie, solo Promesecal. O sea, las farmacias privadas cogen del suplidor directo a sus tramos. Nosotros no, nosotros antes de colocarlo allá, hacemos este filtro. Y cuando hay un lote que sale dificultoso, que no cumple con los estándares de calidad, nosotros notificamos a la DGMAPS, que es la Dirección General de Medicamentos y Alimentos del Ministerio de Salud Pública, que es la responsable de la persecución de la calidad de los alimentos y medicamentos en nuestro territorio. Para que ella entonces hable con el suplidor, hable con ese laboratorio, vigile a ese laboratorio para que entonces determine por qué ese laboratorio expidió a Promesecal un lote de medicamentos que no iba conforme de acuerdo a la calidad. ¿Y qué ha pasado con esos laboratorios? Bueno, ya esa parte nosotros no llegamos hasta allá porque no es nuestra función, es de DGMAPS, y habría que tener aquí a la doctora Karina Mena, que es la directora para ese tema. El doctor Miguel Ureña quiere abundar un poquito ese tema. Primero, bueno, perdón la tardanza. Es muy común encontrar en la percepción de la población general una tendencia a pensar que los genéricos no tienen la misma calidad que los originales. Déjenme primero hacer una definición de los genéricos. Genérico es todo aquel producto que no es producido por la compañía que descubrió ese principio activo. Aspirina de Bayer fue la original. Todo lo demás que sea ácido acetil salicílico producido nacional o internacionalmente que no venga de Bayer es un genérico. Hay genéricos de marca, como pasa cuando un propietario de una empresa le pone el nombre propio a esa sustancia. Puede ser que una aspirina se llame, por ejemplo, Aspicar, y eso es el nombre de marca de ese genérico. Por lo tanto, fuera de los productos que fueron inventados por un determinado laboratorio, todos los productos que circulan en el mundo son genéricos. El elemento que diferencia el concepto de genérico para la población convencional es cuando el producto genérico conserva el nombre de su principio activo. Entonces, acetaminofén es un nombre genérico para múltiples marcas de acetaminofén que son genéricas todas. La gente en general, la población general, percibe que la producción nacional tiene problemas de calidad, y yo les quiero informar que la industria más fuerte y sólida desde el punto de vista de la calidad del área de Centroamérica Caribe es la industria dominicana farmacéutica.
el problema del delito farmacéutico, la falsificación, la adulteración, etc., no radica necesariamente en los eventos que se detectan en PROMESE, porque en PROMESE se detectan problemas de manufactura. Los problemas de falsificación y delito del fármaco ocurren cuando un laboratorio intenta utilizar su producción para colocarle la marca de otro fabricante que se ha popularizado en el mercado. Por ejemplo, pasa con los estimulantes sexuales con mucha frecuencia. La Viagra ha sido falsificada en virtualmente todos los países del planeta. Eso es un delito farmacéutico. Puede ser que... Y una gran preocupación también. Claro, claro, específicamente porque nadie quiere que falle en el momento. Podría haber estado fallido. El problema está en que se puede fabricar un sildenafil de calidad. Si usted trata de hacer pasar el sildenafil que usted produce con la marca de Viagra, pues lógicamente usted está cometiendo un delito. Esos delitos obligan al Estado a cerrar los laboratorios, como el caso de ese laboratorio que usted mencionaba hace un momento. Esos delitos no son normalmente lo que nosotros recibimos en PROMESE. En PROMESE se recibe un medicamento que estaba supuesto a tener 20 miligramos de omeprazol y resulta que vino con 14 miligramos de omeprazol. Los defectos de manufactura son defectos de corrección que legalmente están permitidos en todos los códigos internacionales de control de calidad, porque los lotes pueden tener defectos de producción. Don Antonio decía hace un momento... Perdón, sí. Y el del lunes puede estar bien y el del martes no. Es correcto, es correcto. Entonces, esos defectos se les da la oportunidad al productor o al importador de corregirlo. Cuando se empezó el programa de control de calidad de PROMESE Cal, el 35% de los lotes recibidos eran rechazados por problemas de calidad. Y hoy esos datos obligan a hacer una abstracción y decir que menos del 1%, 0.14%. menos del 1% de los productos que ya el concepto de manufactura del productor nacional y del importado también están claramente establecidos, y como las reglas de juego implican el riesgo de pérdida tanto financiero como del producto, todos los productores se han alineado con el sistema de control de calidad. El elemento más importante aquí es cuando uno tiene que producir en una industria, y ahora yo me pongo del lado del industrial, tiene que producir 6 millones de tabletas mensuales para entregársela a PROMESE. Los procesos se complejizan demasiado y muchas veces en ese volumen suceden errores de formulación. Pero no es el delito farmacéutico el que nosotros detectamos. Nosotros detectamos problemas de calidad de manufactura y por lo tanto utilizamos las normas que nos da el código. Básicamente hay un reglamento farmacéutico nacional que les da a uno las pautas de qué uno debe hacer con ese tipo de defectos. Si en cambio existe adulteración de la fecha de vencimiento, que es sí es un delito, entonces eso obliga a la aplicación de todo el peso que el pliego de condiciones impone, que es la incautación del producto, la incineración, el sometimiento a la instancia del Ministerio de Salud, el cobro de una fianza que ellos depositan en el momento de firmar el contrato de producción para PROMESE y la eliminación del laboratorio de la lista de suplidores de PROMESE. Pero hace años que eso no ocurre en PROMESE. Muy bien. Yo quería decir, con relación al tema de la confianza, que es un tema que podría haber, vamos a decir, traerse a colación, hay datos que nos dicen a nosotros que no es así. Nosotros tenemos
de 1,5 millones a 2 millones de personas que visitan, que compran la farmacia del pueblo cada año. Para usted tener un volumen de clientes tan alto es porque tiene que haber algún tipo de confianza en esos productos que están comprando. Y además de eso, el volumen de establecimiento nuestro, en vez de descender, cada día crece más. Es decir, nos piden que abramos más farmacias del pueblo. Entonces, de una forma u otra, eso es un indicador numérico de que la confianza en los productos más del pueblo son realmente confiables. Muy bien. Don Eli. Siguiendo con este tema de la calidad de los medicamentos que ustedes proveen. Fíjense, tanto en la medicina privada como en la medicina pública hay muchos niveles de confianza en recetar los productos que distribuyen ustedes. Y no sé si el gran volumen, la gran cantidad de gente que le tiene confianza es porque en última instancia no tiene los recursos para ir y comprar otro tipo de fármaco ya patentizado. Pero los médicos en los consultorios privados y aún en los consultorios públicos no les gusta recurrir al programa de medicamentos de ustedes. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes están haciendo algún tipo de campaña para orientar a los médicos antes de que la industria farmacéutica privada se le vaya adelante con los visitadores a médicos? Mire, no hay, o sea, está a la vista y es conocido por todos de que la industria farmacéutica mundial, el doctor me decía que después del narcotráfico y el armamentismo, la industria farmacéutica mundial es la que más recursos económicos mueve a nivel mundial. Entonces, hay unos intereses económicos de por medio que nosotros como Promesecal no podemos competir con ellos. Por ejemplo, yo no puedo a la red de médicos que hay en los hospitales públicos ofertarle viajes para que indiquen los medicamentos de Promesecal. O sea, yo no puedo hacer eso porque no tengo presupuesto para ello. No puedo ofertarle congresos, como hay muchas, o sea, la mayoría de los laboratorios nacionales e importadores mantienen. Y eso como que es como una dinámica aceptada normalmente como algo normal, sin que haya ningún tipo de problema. Entonces, a eso responde que en la mayoría de los casos, para mí, hay cierto tipo de resistencia, y por eso el licenciado Chanel Rosa, nuevo director del Servicio Nacional de Salud, recientemente ha prohibido las visitas médicas a los hospitales públicos, porque muchos médicos que están en el Servicio Nacional de Salud prestando servicio a la ciudadanía a través de los hospitales, también están en los consultorios privados. Y entonces ahí también hay un conflicto de intereses, porque cuando un visitador te visita en tu consultorio privado con un estímulo, ¿verdad? Que puede ser, no necesariamente tiene que ser económico, puede ser de otra naturaleza. Eso en cierta forma es un cierto bloqueo para indicar los productos nuestros. Y nosotros ya hemos, al pasado director del Servicio Nacional de Salud, le habíamos hecho la observación de que en nuestros hospitales, porque habíamos tenido denuncias, esas denuncias que usted hace, o sea, esa, vamos a decir, esa aseveración de que se niegan, a nosotros nos llegó en un momento dado de un hospital de Santiago, de una UNAP de Santiago, de que el médico que estaba ahí le decía a los pacientes que no compraran los medicamentos en Promesecal. Y nosotros denunciamos eso ante el doctor Nelson Rodríguez Monero como una mala práctica, porque nuestros productos, vuelvo y digo, tienen toda la calidad. Lo que pasa es que no tenemos ese nivel de competencia para hacer eso que hacen los laboratorios privados. Uno de los secretos mejor guardados de la industria es que el gran gasto no es en investigación médica, sino en relaciones públicas. Los productores, y ahora estamos hablando de la industria de producción mundial, de la industria de originales. De cada $100 que se invierten en el desarrollo de un fármaco, $68 son de promoción y de mercadeo.
El mercadeo involucra muchas prácticas que han sido prohibidas por gobiernos del primer mundo. Una de ellas, aquí hace un par de años, un laboratorio introdujo una marca de un antibiótico y lo hizo haciendo un concurso para que todos los especialistas de enfermedades en vías respiratorias, el que recetara más ese producto al final del año iba a tener un pasaje y una estadía completa en Alemania por 15 días con su esposa. Evidentemente el producto se vendió de manera extraordinaria. Se ganaron 20 colegas dominicanos, se ganaron el premio de visitar Alemania con esa marca. El concepto de mercadeo de ese tipo genera una resistencia natural en el sector privado de la medicina. Yo soy médico privado, especialista, que trabaja en Corazones Unidos y en otras instituciones del sector privado, y todos los medicamentos que se consumen en mi casa son de promesa. Y yo estoy consciente... ¿Qué especialidad usted tiene? Yo soy infectólogo. Y estoy consciente de la resistencia y estoy consciente de lo que la industria genera. Es muy fácil que los residentes de segundo y tercer año de un hospital que están de guardia nocturna, si un visitador médico llega con 50 cajas de pizza en la noche y les reparte pizza a los muchachos, pues lógicamente se establece un vínculo emocional y de dependencia. Todos los médicos que nos hemos entrenado en medicina y nos hemos entrenado en especialidades fuera del país, conocemos la diferencia. En nuestro hospital, por ejemplo, en Argentina, estaba prohibido que los residentes entraran en contacto con los visitadores médicos. Aquí eso es muy común y los congresos de especialidad generalmente están financiados por la industria. Es muy normal que suceda. Ahora, le voy a aclarar lo siguiente. Los productos que Promese mercadea son los mismos que mercadean las farmacias privadas y los mismos que mercadean las clínicas en sus pacientes ingresados. Son las mismas empresas de importación, son la misma producción nacional, son los mismos laboratorios. No existe ninguna diferencia entre lo que el mercado privado ofrece y lo que Promese ofrece. La diferencia está en volumen y precio. Y en fama. Y en fama. No, porque hay gente que dice, yo cambié ese medicamento y no me hace nada. aunque tenga la misma, el mismo contenido, la misma cosa. A los médicos no le gusta, doctor, definitivamente. Pero aparte de eso que usted dice. Las razones son muy variadas. No quiere decir que existan pruebas fehacientes de eficacia que digan eso no funciona. A nosotros, por ejemplo, nos pasó hace yo creo que 2 años. Se nos presentó una situación con un medicamento determinado. Ese medicamento existía en un solo hospital, una queja particular de ese medicamento. Cuando se hizo la encuesta, descubrimos que ese medicamento que se quería utilizar no era ninguna de las demás marcas posibles, era la marca específica que ellos querían. Entonces, no puede ser que lo único que funcione de los medicamentos disponibles sea exactamente la única marca que ellos quieren recetar y todas las demás no funcionen. Entonces, cuando descubrimos que no era un problema con ese producto en particular, sino con cualquier otro producto que nosotros quisiéramos distribuirle, que no fuera el que ellos seleccionaban. Entonces, ese proceso es muy complejo. Y yo insisto, hace también, en el aniversario de Promese, se me dio la oportunidad de dictar una conferencia en donde se demostraba numéricamente lo que está pasando con la industria farmacéutica mundial. Si ustedes quieren, hay un libro que es de una ex presidenta del New England Journal of Medicine, que es una de las publicaciones más prestigiosas de los Estados Unidos. Publica artículos médicos y esa editora tuvo que renunciar porque durante 11 años que ejerció la posición fue presionada por la industria farmacéutica norteamericana para falsear algunos datos de estudios científicos
que estaban siendo publicados en el New England Journal. Y ella escribió después un libro, y ese libro hoy es digamos, es una tendencia de venta entre los médicos, porque ella denuncia ahí todo lo que ella sufrió durante esos 11 años por presiones de la industria. Así que ella sufrió y se benefició. No sufrió tanto. Sí, potencialmente. El elemento es tener la valentía después de rasgarse las vestiduras y decir lo que está pasando de verdad. Entonces, en este momento, ese es un conflicto que es muy común a toda la sociedad médica del mundo y a esa relación que hay entre la industria farmacéutica y el médico que prescribe. Los únicos bienes de consumo del ser humano que no son seleccionados por el individuo que los consume son los medicamentos. Porque hay un intermediario que es el médico, que es el que decide lo que usted va a consumir. Y si yo le digo a usted, no me lo compre de ninguna marca que no sea de esta, desconfíe de ese criterio médico, porque algo existe detrás de ese consejo. Hay muchas empresas, muchos organismos que intervienen en la compra de medicamentos. OPS es una de ellas. Sí. Está el Comisca, donde se compran medicamentos de alto costo, y que específicamente el Ministerio de Salud Pública tiene un programa que lo compra más barato, dicen ellos, para abastecer una parte de la población que tiene enfermedades catastróficas. Si Promesa es tan buen negociante, ¿por qué no tiene la compra de esos medicamentos para esos pacientes? Sí, mire, que muchos de ellos son incluso de hospitales públicos. Sí. Mire, nosotros tenemos, en base a lo que usted acaba de manifestar, nosotros hicimos el año pasado un acuerdo con UNFA, que es una agencia de las Naciones Unidas, para la adquisición de preservativos masculinos y para la adquisición de los anticonceptivos orales e inyectables, abriendo ¿verdad?, ese nicho con ese tipo de agencia. O sea, nosotros estamos dispensando en nuestras farmacias del pueblo condones y estamos dispensando también los anticonceptivos orales y los inyectables. Los anticonceptivos orales, por ejemplo, nosotros tenemos un tratamiento de un mes que cuesta 20 pesos en Promesa y que en el mercado privado cuesta 360. El de los inyectables cuesta en Promesa 50 pesos versus 1.300 en la farmacia privada. Y los condones, nosotros vendemos un kit de 3 condones por 6 pesos que cuestan 140 en el mercado privado. El haber sido adquirido a través de ese mecanismo de una agencia internacional como es la UNFA de Naciones Unidas nos garantiza la calidad, pero además nos garantizó un costo que cuando nosotros comparamos con el mercado local fue extraordinario. También Promesa tiene que manejar el tema también del mercado, los productores locales. O sea, nosotros no podemos volcar todas nuestras compras a ese tipo de instituciones, que podemos hacerla incluso directa, porque como tienen acuerdos internacionales con el país, no tenemos que hacer concursos ni nada, porque entonces quebraríamos también la industria local. Imagínense, nosotros invertimos todos los años más de 3.000 millones de pesos en compra de medicamentos, de los cuales una gran parte de esas son productores locales y al mismo tiempo importadores, representantes locales. O sea que, pero sí hemos visto eso. Por ejemplo, con el caso de la fluorocortisona, nosotros tuvimos una ayuda a través de Comisca en Costa Rica que pudimos conseguir en lo que llegaba la compra que hicimos, pudimos conseguir una cantidad de tabletas para que los niños no tuviesen ningún tipo de problema. Y estamos abiertos a seguir experimentando esos mercados como Comisca, la OPS también, hemos tenido ya conversaciones con ellos para ver por ejemplo, estos medicamentos que nos quedan desiertos y a través de ese mecanismo nosotros podemos estarlo adquiriendo. Muy bien. O sea que no estamos cerrados. Okay. 2 preguntas en una. ¿Ustedes cómo controlan el hecho de que los medicamentos que abastece Promesecal no puedan pasar al mercado privado y no puedan ser aprovechados por farmacias?
aprovechando los bajos precios y que entonces puedan convertirse en un comercio. Y lo segundo es cuántas farmacias del pueblo existen en el país. Muy bien, voy a comenzar por lo último. Nosotros tenemos una red de farmacias de 502 farmacias del pueblo diseminada en toda la geografía nacional, en lugares tan remotos como fue la última que nosotros habilitamos hace una semana en la comunidad de Guayajayuco, en Elías Piña. Guayajayuco, a pesar de que pertenece a Elías Piña, los moradores para venir a Santo Domingo tienen que hacerlo por Dajabón, porque por Elías Piña no hay manera. O sea, para que tengan una idea de lo remoto. Y estamos en un proceso de ampliación de esa red. Nosotros estamos construyendo en este momento 30 farmacias del pueblo, de acuerdo a las metas presidenciales que se le asignó a Promesa para este cuatrenio. Esa red de farmacias debe expandirse en 140 adicionales. Estamos construyendo 30 que corresponden al año pasado en distintos puntos del país. Les voy a dejar el listado aquí. Y ya estamos listos para sortear las 40 que corresponden a este año, que también serán en lugares, se están privilegiando lugares muy apartados, muy remotos. Por ejemplo, en Guayajayuco son 3.221 personas que viven, pero que ahí no hay ni siquiera un colmado. O sea, que la gente ahí con esta farmacia ahora va a respirar el tema de salud. Y con relación a cómo nosotros evitamos que nuestros productos vayan al mercado privado, es un asunto muy difícil para nosotros. Nosotros denunciamos el año pasado una red de mochileros que se encargaba de desabastecernos de un producto en específico, se llama Losartán 50, que es un medicamento para la hipertensión arterial, muy consumido por la población dominicana. Nosotros vendemos la tableta de Losartán 50 a 50 centavos. El más barato del mercado privado es 35 pesos la tableta. Entonces descubrimos en los alrededores de San Cristóbal una red de mochileros, motores, que iban a una farmacia, te compraban 30, iban a la otra 30, y de repente no hay Losartán en la farmacia. ¿Qué pasa? Pero tenían que ir con una receta de un médico. Bueno, hay algunos, la mayoría de los medicamentos, a esa hora cuando el ministerio ha dado a conocer la lista de los medicamentos de libre venta, ese es uno de libre venta que no necesita una prescripción. Entonces no desabastecían. Y nos pusimos en contacto con los organismos de seguridad del Estado, porque nosotros no podemos ni tenemos capacidad de poder caerle atrás a esa gente, sino que nos reunimos con ellos y ellos sí pueden hacerlo y han logrado disminuir ese tipo de desabastecimiento. Ese tipo de medicina es la que se venden en los famosos puestos de medicina, se venden en puestos de medicina. Que no son falsas. La doctora Karina Mena, la directora de Digemás, nos pasó un informe de que encontraron productos nuestros en un mercado de Barahona, en puestos de venta en el mercado. O sea que se consume mucho, incluso hasta para salir, para llevárselo fuera del país, nuestros productos. Pero es muy difícil para Promesa poder tener ese nivel de control. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo y que va a mejorar ese tema? Cuando nosotros llegamos a Promesa, no tenían nuestra farmacia una red tecnológica que permitiera saber cuánto estaba vendiendo cada farmacia, qué estaba vendiendo, a quiénes le estaba vendiendo. Y nosotros entonces cuando llegamos, lo primero que hicimos fue que determinamos cuáles son las 300 farmacias que nos garantizan el 80% de nuestras ventas. Y esas 300 farmacias en este momento tienen cada una computadora con una plataforma tecnológica desarrollada en Promesecal, donde se registran todas las operaciones de una farmacia del pueblo. Y ya nosotros estamos empezando a ver a quién se le está vendiendo, qué se le está vendiendo, si una farmacéutica vende más de las 30 tabletas que tiene que venderle a un ciudadano. Entonces ya nosotros, a través de ese mecanismo, podemos empezar a controlar ese tipo de cosas. Muy bien. Nos queda una pregunta, doña Inés. Entonces, el tema de los anticonceptivos, ¿se está regulando también para menores de edad, no menores, con el tema de los embarazos adolescentes? ¿Tienen que ir con prescripción? ¿Cómo lo están manejando? No, nosotros lo estamos vendiendo indistintamente si son menores o no.
porque uno de los graves problemas que hay es que precisamente muchos menores se están embarazando de manera antes del tiempo establecido, ¿verdad? O se están enfermando Se de están enfermedades enfermando por transmisibles. enfermedades infectocontagiosas, y la propia ministra de Salud Pública nos solicitó que no pusiésemos esa barrera de dispensarlo ni con prescripción ni ese tipo de cosas, para tratar de que esto fuera la mayor cantidad posible de personas, y de esta manera frenar este desbordamiento que ha habido de embarazo en adolescentes y de enfermedades infectocontagiosas. Muy bien. Pues muchísimas gracias al licenciado Antonio Peña Mirabal y a su equipo de Promese Cal por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.